Listo, entonces vamos a iniciar bueno, con las personitas que tenemos acá el día de hoy. Me presento, mi nombre es Kelly Morales Merlano, soy fonoaudióloga de Avanza Salud. En la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre los gestos pragmáticos. Este nombre lo recibe uno de los programas que manejamos actualmente en rehabilitación con muchos de los pacientes que tenemos inscritos acá. Primeramente quiero decirles que la pragmática es un nivel del lenguaje y hace parte de la fonoaudiología. Entonces las habilidades pragmáticas facilitan toda nuestra interacción social. Si yo tengo un buen uso de las habilidades pragmáticas, puedo de esa manera tener como más o entender más el lenguaje tanto verbal como no verbal. Quiero aclararles algo. El simple hecho de que una persona no maneje un lenguaje oral no significa de que esta persona no pueda comunicarse. ¿Qué significa eso? Nosotros no solamente hablamos a través de palabras y movimientos de los labios, de la lengua, bueno, todos los órganos y las áreas involucradas en este proceso del lenguaje, sino que nosotros a través de una mirada, a través de una seña, de muchas maneras nos podemos comunicar. Entonces la parte pragmática es como todo lo social del lenguaje, la manera en cómo yo interpreto lo que la otra persona me está diciendo. Entonces el programa de gestos pragmáticos nosotros lo trabajamos con aquellos pacienticos que tienen dificultades a nivel de lenguaje oral. Lo que buscamos con este programa es desarrollar una comprensión de una comunicación no verbal muy utilizada. Acá nosotros le damos muchos apoyos de manera visual a nuestros pacienticos para que ellos puedan como ir interpretando todas esas señales que nosotros les estamos dando a través, por ejemplo, como de nosotros extender el brazo y hacerles esta seña y que ellos puedan entender, dame un minuto, ya te atiendo, o hacerle con las manos estos movimientos, levántate. Entonces son señas que nosotros les vamos enseñando y que toda la sociedad a nivel general maneja y conoce, y para ellos es más fácil como entender el lenguaje. Claramente este es un programa para pacientes que tengan como dificultades a nivel de la interacción social y por ende que tenga dificultades a nivel expresivas. Entonces el área pragmática o lenguaje social es un componente sumamente importante en el desarrollo del lenguaje, porque nos estamos refiriendo a todas esas habilidades del lenguaje social que nosotros usamos en nuestra interacción diaria con las otras personas. Independientemente de que nosotros manejemos un lenguaje oral o no oral, siempre buscamos la manera de estarnos comunicando a través de señas, de gestos, de palabra, a través de la escritura, a través de la articulación exagerada. Entonces quiero que quede muy claro que no necesariamente nosotros necesitamos tener un lenguaje oral para poder comunicarnos. Porque, como les digo, la comunicación no es solamente lo que yo puedo decir o entender, sino es la forma en que nosotros usamos nuestro idioma. Entonces un pacientico con dificultades pragmáticas se le va a hacer mucho más difícil entender el lenguaje, porque ellos no van a entender, por ejemplo, el doble sentido, los absurdos, las señas como por ejemplo de stop o de levántate o de haz silencio o mírame, que son señales que nosotros en nuestra mayoría entendemos sin ninguna dificultad, porque ya tenemos como esas habilidades
ya adquiridas, y la parte social pues ya en nosotros no se ve como interrumpida por X o Y diagnóstico. Entonces, la mayoría de los niños que tienen como dificultades en esta área a menudo no logran interpretar la intención comunicativa de otras personas, y por lo tanto tienen dificultades como para responder de manera apropiada, ya sea verbal o no verbal, porque tienen dificultades para entender muchas de las cosas. No es lo mismo decir yo qué bella a decir qué belleza. O sea, ahí automáticamente cambia tanto mi timbre, mi tono de voz, la expresión corporal y facial. Entonces, una persona sin dificultades pragmáticas se le va a hacer más fácil entender o interpretar que en una de las frases que dije está resaltando la belleza de esa persona o pues ya sea hombre o mujer. Pero si interpretamos la otra frase que es igual, pero que se alargaron se alargó la vocal final, significa como que qué belleza, qué estás haciendo, o sea, muy lindo lo que estás haciendo. O sea, no se está refiriendo a la belleza física como tal de la persona. Entonces, sí pueden como notar las diferencias entre ambas expresiones. Entonces, el programa de gestos pragmáticos es uno que manejamos acá, como dije en un inicio, y con este pues lo que queremos es como incrementar la conciencia ambiental en el paciente, que él pueda defenderse e interpretar como todas esas variaciones en las frases que nosotros vamos usando a diario en nuestro lenguaje. Entonces acá básicamente nosotros también requerimos de la parte de seguimiento de órdenes, de instrucciones, interpretación de emociones, que logre entender cada una de las señas que nosotros les estamos enseñando. Para nosotros empezar a manejar este programa, siempre lo iniciamos con apoyos visuales. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a facilitar más el aprendizaje de cada una de las tareas discriminadas que tiene este programa. Por ejemplo, una tarea discriminada de este programa es de que el paciente logre entender la señal de silencio, que él pueda interpretar que cuando una persona haga esta seña significa de que debe hacer silencio. O otro ejemplo puede ser cuando nosotros le decimos, extendemos los brazos con las palmas hacia arriba, de levántate. Entonces son cosas, o cuando uno le hace el brazo hacia abajo con la palma de la mano extendida, siéntate. Entonces estas tareas discriminadas se van haciendo con apoyos visuales y también por el modelamiento, que en este caso sería yo como terapeuta. Entonces la idea es que él pueda lograr e interpretar cada una de esos comandos o señas que nosotros le estamos dando, y de esta manera vamos a facilitar esa interpretación y comprensión de los gestos pragmáticos. Entonces la pragmática básicamente es el lenguaje no verbal. Recuerden que para nosotros comunicarnos necesariamente no tenemos que tener un lenguaje oral. Hay diversas formas de podernos comunicar con otra persona. Eso mismo pasa cuando nos dirigimos a otro país y en ese país se habla otra lengua diferente a la nativa mía. Por ejemplo, si me voy para los Estados Unidos, allá hablan inglés, pero yo no entiendo inglés, no sé nada de inglés. O fácilmente, si un extranjero está en nuestro país y de pronto se topa con uno en la calle por alguna dirección, pero esa persona no maneja nada de español. Entonces, esa persona va a buscar la manera de hacerse entender, ya sea a través de palabras en su idioma o con ese español todo enredado que la mayoría de ellos pues presentan por el poco conocimiento de la lengua, pero de alguna manera se hacen entender, ya sea verbal o no verbal.
Entonces el ser humano siempre va a buscar la forma de solucionar y de sacar a flote cada una de esas necesidades. Entonces aquí en este programa claramente el paciente debe de tener una comprensión del lenguaje y de las órdenes muy conservadas. Un paciente con compromiso cognitivo se le va a hacer más complicado este programa, y para llegar hasta este programa debe de tener adquiridas ciertas habilidades para llegar hasta acá. Claramente es un programa muy chévere de manejar, porque es como una manera, yo desde mi área, desde fonoaudiología, que es lenguaje, buscar la manera de que mi paciente se pueda comunicar. De igual manera, con el apoyo visual, donde esté el pictograma haciendo la seña que yo necesito que él aprenda a través de la situación que estamos viviendo en el día a día, simplemente que él me pueda lograr entender esa seña y ejecutar ese comando que se está dando en ese pictograma. Entonces básicamente este programa consiste en eso. Los gestos pragmáticos son esos, señas que yo pueda enseñarle a mi paciente y que él pueda entenderlas y pueda aplicarlas en su día a día. Recuerden que nosotros siempre de la rehabilitación lo que buscamos es la independencia de cada uno de nuestros pacientes. Y si es un paciente no verbal, ¿qué quiere decir no verbal? Que no tiene lenguaje, pero que comprensivamente está muy conservado y tiene muchas habilidades, va a ser un programa que vamos a sacar mucho más rápido y que él va a poder entender cada una de esas señas en todo su ámbito social y familiar. Entonces este programa es básicamente eso, y a medida que nosotros vamos trabajando, vamos aumentando la complejidad de cada una de las tareas discriminadas, porque no solamente enseñarle la seña de que haga silencio, de levántate, de siéntate, sino que abarca muchas otras señas. No es enseñar el lenguaje de señas como tal, que es aquella lengua que manejan las personas sordas, sino es como unas señas sociales que todas las personas en su mayoría manejamos. Que él pueda ir, por ejemplo, a una biblioteca, a un banco, o no sé, a un lugar donde reine el silencio, y que él vea de pronto un pictograma con el dedo sobrepuesto de la boca y él entienda automáticamente que debe hacer silencio. Entonces eso es lo que queremos siempre, integrar a todas esas personitas con un diagnóstico a la sociedad. Principalmente este programa lo aplicamos con pacientes con diagnóstico de autismo, porque una de las características de estos pacienticos es que la parte social o pragmática está más que todo alterada. Entonces este programita es muy chévere trabajarlos en ello para que ellos empiecen a adquirir todas esas habilidades sociales. Acá, por ejemplo, doña Yuri Alejandra Betancur hace un comentario. Ella dice que es más generalizada la comunicación no verbal. Exactamente, tienes mucha razón en eso que acabas de decir. La comunicación no verbal es muy generalizada, es muy amplia. A muchas personas se les complica un poco entender ciertas reglas de la comunicación no verbal. Entonces también hay que tener mucho cuidado de pronto de nuestra imagen corporal o de nuestros gestos, porque tú me puedes estar diciendo algo, pero si tus gestos están diciendo otra cosa, por ejemplo, si tú me estás diciendo algo pero me estás abriendo los ojos y estás articulando diferente, tu respiración se siente diferente, yo eso lo puedo interpretar de que tú estás enojada, pero internamente tú puedes estar muy tranquila y muy relajada y tú consideras que no estás insultando a la otra persona, pero esa persona sí puede interpretar un insulto, esa manera en como tú le estás hablando. Entonces por eso es muy generalizada y debemos como saber manejar cada una de las reglas de toda esta parte, porque es que la comunicación no verbal es lo que acompaña la comunicación verbal,
porque muchas de las personas sabemos hablar manejando movimientos de las manos. O sea, si no estamos moviendo las manos, no nos sentimos como que estamos transmitiendo el mensaje de la manera que nosotros consideramos que deberíamos de interpretarla. Entonces nosotros siempre estamos acompañando nuestra comunicación verbal con gestos no verbales, con aleteos de mano, con movimientos en el cabello, en la cara, en los ojos, en la articulación que hacemos, en los movimientos que hacemos en los labios para poder articular las palabras. Entonces, básicamente era como socializar uno de los programas que nosotros manejamos desde el proceso de rehabilitación con nuestros pacienticos en la institución, y que estos pacienticos no son en su mayoría verbales, o sea que son pacienticos no verbales, que la parte verbal está un poco afectada, y siempre como que procuramos en su mayoría enseñarles como estos gestos, estas señas universales, que no necesariamente tú debes de conocer el lenguaje de señas o ser una persona sorda para poder manejar como este programa, estas señas, que son las de silencio, la de siéntate, la de levántate, regálame un minuto, ven acá, para, muévete, no lo hagas, el no con la cabeza, el sí con la cabeza, cuando se quiere ir, cuando está interesado en algo, cuando quiere algo. Entonces básicamente es todo eso, enseñar como que esta seña para que él pueda tener una comunicación funcional en el medio en el que se desenvuelve. Entonces, a las personitas que están conectadas, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, alguna sugerencia. Entonces, estaré aquí atenta para leer y pues para ir como resolviendo cada una de las dudas. Entonces, si tienen alguna dudita, me la escriben ahí en la cajita para irla resolviendo. Y bueno, si no quedó claro o si quedó claro, también háganmelo saber, por favor. Esperemos a ver. Creo que todo quedó como claro. Voy a hacer como un breve resumen para las personas que se acabaron de conectar. En la tarde de hoy hablamos sobre los gestos pragmáticos, que son aquellas señas o ademanes que nosotros usamos en nuestro diario vivir para que los pacientes que tienen dificultades para adquirir estas reglas o que tienen dificultades para comunicarse lo puedan hacer haciendo uso de cada uno de estos gestos, como solicitar algo, negar algo o afirmar algo, esperar. Sí, básicamente es eso. Entonces me encantó compartir este rato con ustedes. Les deseo muchas bendiciones, que tengan una feliz tarde y bueno, nos veremos en otra próxima escuela para padres. Chao, chao.